nuestro estudio. Estamos avanzando en este tema, esta pregunta: ¿cómo debo vivir en este mundo? Hemos visto distintos puntos desde el inicio, cuando hablamos de la ética, luego del continuo ético. Hemos pasado la última vez acerca de la teonomía, o sea, vivir de acuerdo a lo que Dios dispone y no a la autonomía, porque nosotros vivimos como queremos, no, sino que los cristianos, ¿qué es lo que deseamos? Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no somos autónomos, ahora somos servidores y servimos al Señor. Y hoy vamos a tocar un punto de este tema que se llama el legalismo. Y esto está directamente relacionado con nosotros, con guardar el equilibrio. Porque muchas veces, ¿se acuerda que llegamos a un punto en apuntar demasiado el pecado o también dejarlo muy tranquilo ahí? Ser demasiado blandos con el pecado no está bien, pero también ser demasiado duros tampoco está bien, porque todos podemos caer. Y vemos a Jesús como un maestro que enseñó un equilibrio perfecto. Y vemos aquí a los representantes del legalismo en la Biblia, los fariseos. Ellos son los representantes. Jesús nunca se identificó con ellos, como sí lo hizo el apóstol Pablo. Él dijo: yo era fariseo. Jesús dijo: yo nunca he querido tampoco ser. Y vemos cómo hubo podríamos decir, ahí un enfrentamiento, un cruce de ideas. No había un acuerdo entre lo que Jesús enseñaba, quién era Él, y estos hombres. Siendo que ellos, ¿qué es lo que deberían haber hecho apenas vieron a Jesús? Haberse humillado y decirle: maestro, ¿qué debemos hacer? Porque supuestamente ellos lo estaban esperando. Pero ellos le dijeron: no, no eres tú el que estamos esperando, así que te vamos a matar. Qué buena idea. Y ahí vemos cómo esos hombres estaban totalmente errados. Y vamos a ver este tema del legalismo. ¿Usted sabe lo que es el legalismo? Es llevar la norma, la ley, al extremo que no la podemos cumplir nadie, sino solamente los que la imponen. Supuestamente los que la imponen. Y lo que acabamos de hablar en la lectura devocional, el camino angosto. Jesús enseñó sobre el camino angosto. El Nuevo Testamento hace frecuentes referencias a cristianos que viven conforme al camino. Jesús habla del camino. A los cristianos del primer siglo se les llamó la gente del camino. ¿Sabe usted que a los cristianos se les decía la gente del camino? ¿Por qué se les llamaba la gente del camino o los del camino? Iban de pueblo en pueblo predicando la palabra, iban de pasada, estaban un tiempo, pero también porque ellos predicaban de que había que entrar a un camino, a una senda que llevaba al reino de los cielos. Lo que acabamos de leer está en Mateo 13, 7, 13 al 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y ahí vemos una imagen referencial de lo que posiblemente Jesús estaba enseñando. Para usted sería fácil o difícil pasar por ahí. Si tenemos miedo a las alturas, ni siquiera mirar para abajo, porque obviamente es complicado, pero esto solamente es una ilustración, no es algo real, no es algo físico, sino las personas que tuvieran poca movilidad o dificultades no podrían pasar. Es algo espiritual, porque nuestro caminar en la vida como cristianos va a ser difícil.
¿Por qué? Porque no todo va a ocurrir como quisiéramos. Usted se va a enfermar, usted va a orar y va a seguir enfermo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque es parte de la vida, puede ser porque no me cuidé, y también porque el Dios no es un genio de una lámpara que yo le dé órdenes tampoco, porque también debemos guardar las proporciones. Si Él quiere nos sana y si no, no. Entonces ahí es donde nos damos cuenta dónde estamos parados. Yo le puedo pedir misericordia al Señor y el Señor me la puede dar cuando Él quiera. Y puede ser que Dios me sane inmediatamente, sí, no tiene ningún problema. El Señor puede salvarme de una situación difícil en el momento exacto y Él lo puede hacer. Como también no lo va a hacer, puede ser. Puede ser que oremos por sanidad por una persona y esa persona termine falleciendo porque es la voluntad de Dios. Y Él nos quiere enseñar siempre algo al respecto. Y a veces hay cosas difíciles que no entendemos. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué esta persona tuvo que morir tan joven? ¿O por qué esta persona murió a pesar de que oramos? ¿Por qué una iglesia se une para orar por cáncer de una hermana, por ejemplo, que tiene una edad avanzada, le dio cáncer, la iglesia ora y esa hermana es sanada? Pero luego un niño con otra enfermedad ora a la misma iglesia y no es sanado, sino que fallece. Entonces, no es fácil si tomamos en cuenta esto muy a la ligera, no es fácil entender. ¿Y qué es lo que pueden hacer las personas? Apartarse del reino de Dios. Pero el camino de Dios humanamente es difícil, porque nosotros nos cuestionamos y también personas de nuestro alrededor, porque no es fácil responder a los cuestionamientos de personas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios con esto? En las mismas noticias, en las redes sociales pasan tragedias y nos falta el comentario que dice Dios tenga misericordia o vamos a orar, y las personas responden a eso diciendo Dios no existe, Dios permitió eso, o burlándose, porque tiene que ver con la perspectiva cómo la persona lo está viendo. Y hoy la mayoría de las personas piensan que Dios nos ha abandonado o que Dios no existe, y para los cristianos se nos torna difícil. Pero los que encuentran este camino, finalmente Dios los llevará hasta el final, porque va más allá de nuestros pasos, más allá de nuestras fuerzas, porque ya caminamos por la dirección del Señor, no porque nosotros queremos, y eso es caminar por fe. Muchos de nosotros lo hemos visto desde el punto de vista económico. El Señor nos ha bendecido de alguna forma que nosotros no pensamos. Nosotros humanamente empezamos a sacar cálculos, ¿de dónde voy a sacar? Voy a sacar de aquí para allá, voy a conseguirme. Todo eso es humano y está bien. ¿Pero acaso el Señor no nos ha sorprendido con cosas maravillosas? ¿Con cosas extraordinarias? Y eso es el Señor. Vamos a avanzar. Es un camino angosto, una puerta estrecha, pero no una mente estrecha. Una mente estrecha revela una actitud de censura, una mentalidad de crítica, que realmente está lejos del ideal bíblico de piedad. Andar por el camino estrecho es andar con una clara comprensión de lo que la justicia de Dios exige. No es algo fácil, ya que uno puede tropezar y salirse del camino angosto, yéndose hacia la derecha y para la izquierda. De aquí que surge uno de los mayores problemas de la iglesia, el legalismo. Usted puede comenzar caminando derechito en el camino del Señor, pero puede pasarle algo y usted se puede caer y se sale. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Mira, esa persona cayó, se salió del camino. Nunca fue del camino, nunca fue oveja, nunca fue hijo de Dios, es hijo del diablo, y así, porque no obedeció a la palabra que es clara, y ahí empiezan los dedos. Y en vez del camino angosto se transforma en una mente estrecha.
de que todo lo que le sucede a usted malo es pecado. Es porque usted no tiene fe. Su papá o su mamá o su hermano no se sanó porque usted no tiene fe. Y así empieza el legalismo, a destruir la vida espiritual de las personas. Y como yo le decía al principio, hermano, hay muchas razones de por qué el Señor hace su voluntad y no la nuestra. Y ahí en la primera parte dice: una mente estrecha revela una actitud de censura. No porque yo pienso esto y es así. Y esto tiene que ver con la humanidad. Una mentalidad de crítica. Es más fácil criticar que alabar o ayudar a una persona. Es más fácil sentarse y a criticar, que realmente está lejos del ideal bíblico de piedad. Veamos el ejemplo del buen samaritano. ¿Tenían excusas los que pasaron de largo? ¿Buenas razones para pasar de largo? Sí. Ellos iban a un ritual, ellos iban dirigiéndose a una reunión especial, por lo tanto tenían la premura de llegar pronto. Eso quizás los iba a atrasar. Y lo otro, que los judíos, ellos no podían tocar a las personas muertas porque quizás ellos pensaron que estaba muerto ya. Podrían tener miles de excusas, pero el ideal bíblico de piedad va más allá de los parámetros de justicia humanos. ¿Puedo llegar atrasado con tal de hacer una buena acción? Sí, nadie se va a morir. ¿Y qué es lo que hizo el samaritano? Ayudó a esa persona y hizo más de lo que podía haber hecho cualquiera, porque de hecho hasta pagó para que lo cuidaran. Y va a haber ocasiones en que nosotros vamos a tener que un poco saltarnos de la legalidad religiosa para hacer un bien. Puede ser, hermano, que usted esté en un lugar remoto donde usted sea la única persona cristiana en el lugar y haya que orar por alguien, y usted por enseñanza dice: un pastor o pastora tiene que orar por esta persona. Yo no, porque yo no tengo la autoridad. Pero si usted es la única persona que puede orar y no hay ninguna otra opción, usted tiene que saltarse eso y decir: yo voy a orar. Obviamente no decir yo soy el mejor de todos ni nada. Y el Señor lo puede bendecir, lo puede ayudar. O no tiene que ser en un púlpito, tiene que ser en una iglesia. Me tengo que ir a poner mi traje. No puede ser con ropa de trabajo. Usted en cualquier momento puede orar y buscar al Señor y orar por una persona. Sea donde esté estudiando, esté trabajando. Usted puede orar y bendecir a la otra persona. Andar por el camino estrecho es andar con una clara comprensión de lo que la justicia de Dios exige. ¿Se acuerda que los judíos, qué es lo que hacían con el día de reposo? Lo hacían tan cuadrado, tan exigente, que prácticamente ellos no podían salir de sus casas. Tenían que encerrarse para no invalidar o para no infringir alguna ley. Y Jesús les dijo: ¿acaso si a ustedes se les cae el buey, el animalito en un hoyo, acaso ustedes no lo sacan el día de reposo? ¿Y ellos qué decían? Sí, pues lo sacamos, porque es una buena acción. Pero Jesús les puede haber dicho: sí, pero es trabajar, es hacer un esfuerzo. ¿Acaso no es bueno hacer el bien, aunque sea en este día? Y él rompía con esa norma, con esa legalidad. Por eso no es algo fácil, ya que uno puede tropezar y salirse del camino angosto yéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso tiene que ver con que usted un día puede estar muy firme en el Señor y otro día estar por el suelo. ¿Acaso a usted no le ha pasado que no se siente cristiano o no se siente bien con el Señor, como que se siente lejos? Y hay otros días que se siente en la gloria, sobre todo después de la reunión, que estuvo de mucha bendición, nos sentimos gozosos, vencedores. Pero luego en la semana alguien nos dice algo feo, tenemos un encontrón con alguien, puede ser en el trabajo o en la casa, y se nos derrumba el mundo y ya queremos mandar todo lejos. Pero ahí es donde tenemos que mantenernos firmes, volver al camino correcto. Y aquí es donde comienza uno de los problemas, que es el legalismo, principalmente en la iglesia. El legalismo presente en muchas formas,
muchas formas de legalismo presentes en la iglesia. La primera es abstraer o sacar la ley de Dios de su contexto original. El legalismo se transforma en eso cuando se toma una enseñanza bíblica, se tuerce, se saca del contenido, del contexto original. Esto reduce al cristianismo solo a una lista de cosas de lo que debe o no debe hacer. Usted no debe fumar, usted no debe beber alcohol, usted no debe hacer esto, usted no debe hacer esto otro. Y comienza a transformarse en una lista de cosas de deberes y no deberes. Es decir, un sistema codificado con mucho moralismo separado del pacto de amor. En la iglesia hay que mantener respeto a la reunión, a la iglesia. No se puede cuchichear, no se puede hablar. Por lo tanto, aquel que yo vea cuchicheando le voy a pegar un bibliazo. En la iglesia venimos a ver al Señor. Por lo tanto, no puede usted mirar a los hermanos que están al lado. Y así comenzamos con este tema del legalismo, que se debe hacer esto otro. En algunas iglesias se nota más, en otras menos, pero prácticamente en todas las iglesias existe el legalismo. Que tiene que ser así, que tiene que ser acá. Sin embargo, el propósito de las normas de Dios es descubrirnos lo que le agrada y lo que le desagrada a Él. El Señor le preocupa la actitud del corazón. Cuando Él da normas de lo que es correcto y lo que es incorrecto, no está diciendo esto se debe, esto no se debe, porque sí, porque no, sino que el fin, el objetivo de la norma, de las leyes de Dios, es decirnos lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios, lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Ese es el objetivo, el fin de la ley. Por eso, sacar la ley de Dios de su contexto original se transforma en legalismo, que es básicamente lo que hacían los fariseos. Y que hoy en día existen fariseos modernos, existen fariseos en las iglesias, sí, en muchos aspectos. ¿Usted puede orar con los ojos abiertos? Sí. ¿Debe orar con los ojos cerrados? Es una obligación, si no, Dios no escucha la oración. ¿Puedo orar con los ojos abiertos? ¿Puedo, si Dios me escucha más si estoy de rodillas? ¿Dios me escucha más si estoy de pie? ¿Dios me escucha más si estoy con las manos en lo alto? Estoy haciendo algo obviamente físico, que finalmente es una expresión del corazón, pero si yo lo transformo en algo que es repetitivo y que no tiene sentido, se transforma en legalismo. Y si yo condeno a los que no lo hacen, también me transformo en un legalista. No, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, y a veces está basado no en la norma divina, no en la palabra de Dios, sino en lo que yo creo. Y yo también va mucho relacionado con cosas externas. Por eso, al estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que son culturales, muchas cosas que son del contexto del lugar, y no necesariamente se tienen que aplicar directamente a nosotros. Como por ejemplo en el Medio Oriente, la mujer de por sí usa velo, y la palabra de Dios dice, la mujer debe usar el velo así y de esta forma. Pero ¿cómo se aplica en nosotros si a la mujer no le gusta usar velo? Desde ahora todas las mujeres se van a comprar y se va a poner un puesto atrás de velos. Y la que use más velo blanco va a ganar. Eso es algo externo. Si usted lo quiere hacer bien, y si no, está bien. Cuando me tocó viajar con Margaret, mi esposa, a Europa, fuimos ahí a Roma, a un lugar que es el Panteón, que es un lugar donde están los dioses griegos, y ese lugar, para entrar, las mujeres tienen que usar un velo o cubrirse los hombros, si no, no pueden entrar. Obviamente estaban reclamando a las mujeres porque a los hombres no les exigen nada,
porque los hombres somos santos de por sí, pero a las mujeres les falta cubrirse para hacerse. No. ¿Qué creen que había en la entrada, hermano? Una venta de velos. Eran muy bonitos, sí. Menos mal mi esposa no andaba con los hombros descubiertos, pero aún así se tenía que cubrir la cabeza. Y sabe, hermano, que uno dice, aquí la gente reclama de que la religiosidad, que me exigen. Yo veía a todas las mujeres, sin excepción, de todos los tipos, de todas las razas, de todo, unas que eran como de las Kardashian, así de todo, comprándose los velos y poniéndoselos y entrando. Porque más allá es un lugar cultural, un lugar de turismo, y no se van a quedar afuera por un pedazo de tela. Pero a veces por una exigencia de la palabra de Dios, no, eso es opresión. Pero ellos no tienen problema en hacerlo un ratito. Y adentro todas estaban así. Ahora, si ustedes me preguntarán, ¿es una tontera, algo que no tiene sentido? No tiene sentido. Que una mujer se ponga un cierto, ¿qué diferencia va a haber? Pero para ellos es importante y es una norma. Ahora, para los que están afuera vendiendo es maravilloso. Ojalá pusieran que los hombres entraran con un sombrero de vaquero, sería genial, porque hay todos vendiendo sombreros de vaquero y así. ¿Se da cuenta? Entonces se transforma el contexto a algo humano. Porque ¿qué es lo que buscaba Dios con este tema? ¿O qué es lo que buscaba Pablo en el tema del velo? Es darle dignidad a la mujer, dignidad al hombre. Que sepan el valor que tienen desde el punto de vista cultural. Lo segundo es que el legalismo, cuando está presente, se separa la letra de la ley y el espíritu de la ley. Porque lo que Dios manda está escrito en palabras, en letras, pero no podemos dejarlo ahí porque eso también tiene vida y es cuando nosotros lo llevamos a cabo. Los fariseos se volvieron maestros de la obediencia externa unida a la desobediencia, debería decir interior, yo me equivoqué. O sea, ellos eran perfectos obedeciendo a la ley externa, se vestían pero perfectos, unos hombres totalmente bíblicos, santos, pero ¿qué pasaba con su corazón? Tenían rencor, odio, tenían discriminación hacia los demás. Para que Dios vea una acción como buena, requiere dos cosas. Que la acción debe corresponder externamente con la exigencia, o sea, debe obedecer la ley de Dios externamente. Y segundo, la motivación interna, que debe surgir de un corazón dispuesto para la gloria de Dios, que va directamente relacionado con el gran mandamiento. Por eso un hombre, una persona que no sea cristiano, puede entrar a la iglesia, en la reunión, puede levantar las manos, puede cerrar sus ojos, puede orar, puede arrodillarse, puede cantar, puede llorar, pero aún así odiar a Dios. Y eso lo conversamos con los jóvenes. ¿Un ateo puede hacer esto? ¿Un ateo puede hacer esto otro? Sí. Y me decían, no, sí puede. ¿Un ateo puede predicar? Sí puede predicar. Porque puede saberse las frases de los cristianos. De hecho, hay uno burlándose en redes sociales. Y eso lo respondimos en una pregunta que se hizo ahí en un debate entre un ateo y un cristiano, y donde el ateo le pregunta, ¿qué puede hacer un cristiano que no puede hacer un ateo? O sea, todo lo que podamos hacer nosotros como cristianos, un ateo lo puede hacer perfectamente. Externamente, ¿no? ¿Un ateo puede tomar la cena del Señor? Sí, porque toma el pan y el vino. ¿Puede orar? ¿Puede cerrar los ojos y ponerse a hablar con Dios? De ella que lo escuche Dios, otra cosa. ¿Cuánta gente repite oraciones? Por eso no sirve de nada tener una apariencia afuera de bondad si Dios, la parte ahí, el punto B, la motivación interna.
ahí no va a ser agradable a Dios si no es de acuerdo a su voluntad. Porque debe surgir de un corazón dispuesto a hacer ¿qué cosa? Para darle gloria a Dios. De lo contrario no sirve. Incluso nosotros, hermanos, que estamos aquí, que le adoramos, si usted tiene en su corazón otra cosa, no le agrada a Dios. Me va a perdonar, pero está perdiendo el tiempo. Así de directo. Y como dice ahí, está relacionado directamente con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, todo lo que externo que yo haga para Dios, cantar, venir a la iglesia, ofrendar, adorar, ayunar, todo lo que yo haga externamente, si no está relacionado directamente con lo que yo siento en mi corazón o lo que yo estoy haciendo para Dios, a Dios no le va a agradar y eso va a hacer que no sirva para nada. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo diera mi cuerpo para que fuera sacrificado y quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Si yo hablaré todas estas lenguas, dice literal, incluso angelicales, y no tengo amor, soy como un metal que retiñe. Y ahí vemos en la imagen una parábola, una enseñanza que el Señor Jesús entregó. ¿Usted la puede identificar? Bueno, el pastor obviamente que sí, porque se vio la predicación. El fariseo y el publicano, no el republicano, porque no existía ese partido político, todavía no estaban los republicanos en esa época. El fariseo y el publicano, ambos judíos, ambos ciudadanos de Israel, uno dedicado completamente a la obra de Dios de forma religiosa, el fariseo, con sus vestiduras dedicadas a Dios, con sus filacterias, que eran unas cajitas que ellos se ponían con versículos bíblicos escritas dentro, con sus mantos. Y el publicano era un ciudadano común y corriente judío, pero que trabajaba para el Imperio Romano, cobrándole impuestos a los mismos judíos. Por lo tanto, eran llamados traidores. ¿Y qué es lo que decía este fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como este otro, este publicano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no fui mujer. Bueno, también decían los judíos, por si acaso. Bueno, yo a veces le he dado gracias cuando he visto el tema de cuando las mujeres tienen hijos. Yo le doy las gracias porque realmente hay que realmente ser mujer para tener un hijo, porque yo como hombre jamás lo haría. Es terrible. Si uno con un resfriado casi se muere, me imagino. Y este fariseo, ¿qué es lo que decía? Yo ofrendo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago todas estas cosas. Mientras que este otro es un traidor. ¿Y qué es lo que decía el publicano? Señor, ten misericordia de mí. Lo único que decía. No merezco nada. ¿Y qué es lo que dijo Jesús respecto a ese hombre, al publicano? Que ese mismo día él se fue a su casa justificado delante de Dios. ¿Y qué habrá pasado con el fariseo? Siguió en la lista negra. Siguió con la deuda de pecado manchando su corazón, su vida. Por eso nosotros no podemos aparentar ser algo y después delante de Dios ser otras personas. Por eso se dice que cuando venga el Señor en su reino nos vamos a llevar muchas sorpresas. Que las personas que nosotros pensábamos que iban a estar de los primeros, quizás ni van a estar, ni en la fila. Y otros que nosotros ni pensábamos van a estar. Por eso, hermanos, lo principal, ¿debemos obedecer la ley de Dios? Sí. ¿Debemos orar? ¿Debemos venir a la iglesia? ¿Debemos adorar, entregar diezmo, entregar la ofrenda? Sí. ¿Son cosas externas? Sí. Pero eso condice con lo que está dentro de nuestro corazón. No porque me están mirando,
No es como ese chiste, ¿cierto?, que se hace de que cuando las personas están así en la iglesia y viene la cámara y pasa la cámara y no. Cuando el pastor se gira, no. Sino que tiene que ser del corazón, donde quiera que estemos, ser hijos de Dios. Y lo tercero, hermanos, el legalismo donde está presente es en añadir leyes o regulaciones humanas a la ley de Dios y las tratan como si fueran la misma ley divina, como las bancas. Dios puso las bancas de madera duras porque así son, enviadas por Dios. No, le es un lugar para sentarse, y si usted tiene un lugar más cómodo, mejor. Lo cómico es que no sé si usted se ha fijado, vamos a apelar a la otra iglesia, los hermanos en los asientos más duros y ellos en unos sillones, ¿o no? De reyes, con masajeadores. No. Yo no lo envidiaba ahí. Esto es justamente por lo que Jesús se enfrentó en varias oportunidades con los fariseos. Elevaban sus tradiciones a la ley de Dios. O sea, decían, esta tradición tiene el mismo valor que la ley de Dios. No es así. Usurpando su autoridad con el fin de oprimir a la humanidad. Porque ellos estaban en la cima y los demás tenían que cumplir con estas cosas. ¿Qué cosas has hecho solo para recibir la aprobación humana, sin estar en consonancia con la voluntad real de Dios? Muchas veces caemos en esto. Hermano, necesitamos una ofrenda. ¿Quién puede ofrendar? Y para ser visto por los demás, yo pongo 500,000 pesos. Puede ser que el corazón esté de acuerdo a la voluntad de Dios y no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo solamente lo hice para que todos se impresionaran? Y después la transferencia le elimino un 0. Porque me equivoqué. No eran nada 500, eran 50,000 nomás. Por lo tanto, hay mucha gente en las iglesias que hace cosas externas porque tiene una presión de que lo están mirando los demás. ¿Cuántos de ustedes, no sé si han hecho el ejercicio alguna vez en su vida de lavarle los pies a otra persona? Sean en la circunstancia que sea. Pero yo creo que más de alguno lo hizo obligado, porque todos los demás lo estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos porque el que está delante ordenó que se arrodillaran y en realidad no lo quería hacer? Pero ¿cuántos lo hicieron porque sí lo querían hacer? ¿Te das cuenta? Y Dios sabe cada corazón. Por eso cuando a usted le dicen levante sus manos y usted no las quiere levantar o las levanta un poquito, Dios ya sabe. Dios sabe todo. Por eso, ¿qué cosas has hecho solo para recibir la aprobación humana? Necesitamos ayuda, colaboración en esto. Ya, yo vengo, yo lo hago. ¿Porque está en el corazón? ¿O porque yo lo hice para que me vieran? Y ahí está el problema. El tema es que nosotros no vamos a poder diferenciar eso. Usted y yo no tenemos ese superpoder. Solamente Dios lo tiene. Y Él es el que va a dilucidar. Porque puede ser que yo deje la iglesia impecable, o puede ser que yo haga una visita de enfermos, haga ayuda a personas en necesidad y lo haga impecable. Y la gente me diga, usted lo hizo impecable, hermano. Pero si yo lo hice con una disposición para que me felicitaran, dice Jesús, esa solamente va a ser tu recompensa. Esa felicitación, nada más. Ahora, si lo felicitan y usted está de acuerdo con la voluntad de Dios, usted sabe que Dios lo va a recompensar más todavía. Y aquí Jesús se enfrenta con esos hombres. ¿Cuáles son los peligros de elevar algo humano, una ley humana, a lo que Dios estableció como que esto es así? Como que Dios mismo nos dijo que había que hacerlo.
Uno de los peligros es que se trivializa la justicia. ¿Qué quiere decir? Que para unos es correcto y para los otros no es tan correcto. No, es que yo soy pastor, yo soy líder, yo no tengo que hacerlo. No, yo ya estoy en otro nivel, ya no tengo que ofrendar. Yo ya no tengo que predicar en las calles, yo ya no tengo que evangelizar, porque eso ya no es mi trabajo, ¿no? Y eso es un llamado para todos nosotros. O es que esta persona cayó en pecado, pero es como tiene trayectoria, no le vamos a hacer nada. O esta persona, como es líder o es influyente, no le podemos hacer mucho. Pero si fuera un hermano común y corriente, lo hacemos pebre. Entonces se da cuenta que la justicia no es la misma para todos. Y también se oscurecen los actos de la verdadera justicia. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a hacer un acto de bondad, puede ser que las personas lo tomen bien o mal. ¿Se da cuenta usted cuando alguien le hace un bien a usted y usted al tiro empieza a pensar, lo habrá hecho por algo? Y es porque nuestra mente no está en consonancia con la voluntad de Dios. Hubieron ocasiones en que no estaba bien económicamente y de alguna manera, yo no se lo contaba a nadie, ni siquiera a los pastores, y venían personas y me entregaban un sobre. Y yo le decía gracias al Señor. Y ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que finalmente Dios es el que toca los corazones. Y yo podría decir que eso es un acto de verdadera justicia y que el Señor tocó el corazón. Pero ¿qué pasa? Que eso es un acto de verdadera justicia, porque yo sí lo necesitaba. Pero ¿qué sucede cuando yo veo a una persona que ayuda por ayudar, por ejemplo, a personas que realmente no lo necesitan, pero quiere verse bien frente a los demás? No es un acto de verdadera justicia, porque al que necesita Dios le va a dar perfectamente. Y en ese sentido Dios tiene el control de nuestras vidas, de todo. Por eso cuando Jesús enseña que todas estas leyes humanas llegan a un punto en que estos hombres la transforman como si fuera la ley de Dios, se equivocan, porque son leyes humanas y tienen relación con algo que es más que nada cultural o algo de ellos, más que algo que de la Iglesia universal. Porque después, si usted ve la palabra de Dios, hubieron muchos problemas con el apóstol Pablo. Hubieron enfrentamientos entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro debido a estas tradiciones que todavía seguían empujando a los cristianos que no era necesario seguir con ese peso. Pablo le decía, ya no es necesario seguir con este peso porque ya estamos en la gracia, en la comunión del Señor Jesucristo, ya no estamos bajo la antigua ley, el antiguo pacto. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Pedro se dejó llevar por la opinión de los demás, siendo que ¿qué es lo que debe haber hecho Pedro? Decir, yo amo al Señor más que lo que crean de mí, porque Dios puso a Pedro como el líder de la iglesia, si eso estamos claros. Pero en el punto de tratar de ser siempre impecable, de caerle bien a todos, cayó, se equivocó. Porque ¿qué es lo que ordenó el Señor? El Señor ordenó que todos fueran salvos, sean judíos como también extranjeros. ¿Y qué es lo que hacía Pedro? Cuando estaban los gentiles, cuando estaban los extranjeros, decía, no hay ningún problema. Comamos alimentos que ustedes comen, no hay problema. Pero después cuando venían los judíos, no, yo no como cerdo. Una doble ahí. Entonces ahí es donde hubo una pequeña discusión ahí.
Pero nos damos cuenta que finalmente lo que prevalece es lo que Dios quiere para nosotros en el espíritu de la ley. Que nuestra vida sea o que honre a Dios. Porque todas estas cosas, nosotros lo importante es que nosotros tomemos la palabra de Dios y veamos qué es lo que realmente Dios nos dice a nosotros, más que lo que digan los hombres. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay un bautismo. Hay un bautismo. Y eso es claro. Y usted me dirá, sí, pero yo me bauticé como 10 veces ya. Pero la Biblia dice un bautismo. Esperemos que alguno de esos 10 haya sido el verdadero. Si usted se bautiza cada vez que hay bautismo, no hay problema, es algo bonito, y si quiere llora, hace. Pero lo que dice la Biblia es un bautismo. Ahora no le quiero decir que alguno de esos no sirvió para nada, pero solamente fue algo externo y para mostrar. Si Dios va a morar en nuestra vida, lo va a hacer una vez. Como lo ha enseñado también el pastor, Dios no va a poner su espíritu y lo va a sacar. Lo va a poner, lo va a sacar. ¿Usted cree que hace eso? Ah, pecaste, presta mi espíritu para acá. ¿Te relacionaste conmigo? Ahí está. ¿Hace eso Dios? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a renovar mis votos, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y debemos basar lo que sí dice la palabra de Dios. Simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer? Rendir nuestra vida al Señor y que Él nos guíe. Y que sus acciones externas tengan una consecuencia con lo interno, que es lo que realmente a Dios le agrada. Obviamente debemos pedirle sabiduría porque hay circunstancias donde yo puedo sentirme mal, no quiero hacerlo. Le voy a dar un ejemplo. Hay días donde yo no me siento con deseos, con ganas, o me siento pésimo espiritualmente para cantar. Pero ¿qué pasaría si cada vez que me siento mal digo, no voy a cantar, pastor? Y todos los hermanos quedamos así en la reunión. Yo sé que eso es algo pasajero. ¿Qué pasaría si el pastor cada vez que se levanta sintiéndose pecador no predica? Y justo es domingo de Acción de Gracia. Sería para allá y para acá, para allá y para acá. No habría una estabilidad. Porque somos personas con errores, con faltas, sí. Pero el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Sigue usándonos a pesar de nuestros errores. A pesar de que usted se siente indigno, Dios puede usar a... Yo a veces me he sentido indigno predicando la palabra del Señor, pero aún así veo como el Señor toca los corazones y digo, no es por mí, es por Él. Y mejor todavía, porque si no me sentiría, yo preparé y me siento genial. No, es por la voluntad de Dios. Y porque sabemos que nuestro corazón está delante de Dios. Y también tiene relación con lo que acabamos de ver con el gran mandamiento y el mandamiento segundo más importante. Yo por amor a los hermanos lo voy a seguir haciendo. Aunque me sienta mal, aunque no tenga ganas, aunque haya peleado con mi esposo o con mi esposa, estuvimos a punto del divorcio, entro a la iglesia, no importa. Yo voy a adorar al Señor. Porque imagínense, se transformaría esto en una chacota prácticamente. Y no puede ser. No, es que yo no me siento hipócrita. Bueno, siéntase lo que quiera. Dice la palabra de Dios que Dios es mayor a nuestros sentimientos y que Él tome el control de todo. Bueno, si en algún momento usted tiene que dar pasos costados, hágalo bien y como corresponde, y no es que hoy día, es que mañana. Dice la palabra que tú sí sea sí, tú no, sea no. Así que sigamos al Señor con todo nuestro corazón. Bueno, esta es la última. Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos y vamos a orar.